Esta prédica la he titulado Fe y Presunción. Fe y presunción, escuche muy bien. Fe y presunción. Cuando hablamos de fe y de presunción, la fe significa, aparte de lo que dice Hebreos 11, que usted sabe lo que dice, la fe es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer la palabra de Dios. La fe es creer. En otras palabras, Hebreos nos dice que es creer en lo que no vemos, pero es creer en algo. ¿En qué creemos los cristianos? Creemos en Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos es porque lo hemos aprendido de estos benditos 66 libros que es la Escritura. Entonces, fe es creer ¿en qué? En la palabra de Dios. Pero présteme atención, presunción significa consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. O sea, tener fe es creer en la bendita palabra de Dios. La fe es consecuencia de la obediencia. Cuando uno dice creer es porque está obedeciendo ¿qué? La palabra de Dios. Pero presunción es considerar o aceptar una verdad a partir de unas señales, sin tener la certeza que es verdad. O sea, la fe se parece mucho a la presunción. La fe es lo establecido en la palabra de Dios, es real, es verdad, no se mueve, es certera. Presunción es creer, valga la redundancia, que yo creo, pero no tengo la certeza que es así. No estoy como que muy seguro que es así. Creo porque he visto unas señales, porque las acepto a partir de ciertas señales o indicios, pero acá adentro no creo del todo. Esto me recuerda a la Biblia cuando nos enseña que Jesús llegó un señor con un muchacho que estaba muy mal espiritualmente, dice que estaba endemoniado. Y Jesús le hace una pregunta confrontando su fe y le dice: ¿crees que yo puedo liberarlo? ¿Crees? Le dice Jesús. Y el muchacho le responde, el Señor le responde a Jesús, le dice: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿estaba creyendo o estaba dudando? Dice: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Es como una cosa rara en la mente que a veces nos pasa. Como que a veces creemos, pero a veces creemos que creemos, pero no creemos. Y este muchacho estaba divagando en esos dos pensamientos, porque decía este hombre: yo creo porque he escuchado la palabra de Dios, he escuchado que Jesús sana, que Jesús salva, pero cuando se trata de mí, como que tengo incredulidad. Y esto es algo que nos pasa a todos. Creemos que Dios puede salvar, pero cuando te toca ser sano, a veces dudamos. Creemos que hay un Dios que hace milagros, pero cuando te toca creer por un milagro, ahí dudamos. Ahí tenemos presunción. Creemos que Dios está con nosotros, pero cuando estás en momentos difíciles, hay dudas que Dios está contigo en todo momento. Entonces, lo que le pasaba a este hombre no era nada diferente a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Creemos, claro que sí, pero cuando se trata de nosotros, a veces tenemos dudas. Así que eso es fe y eso es presunción. Cuando vamos a la práctica, hablamos de fe, de la palabra de Dios, de presunción, de creer, de a veces tener dudas. Yo creo que todos en este lugar, de alguna u otra manera, hemos tenido malas experiencias con la fe. Escuche esto. Hemos creído que Dios nos va a sanar y resulta que no nos sanó. Hemos creído que Dios todavía va a sanar de aquella enfermedad a un familiar y resulta que se murió. Hemos creído que Dios está en nuestro matrimonio, en nuestra familia, pero vemos que estamos a las puertas de un divorcio. Quizás usted ha creído por un milagro financiero porque lo necesita ya y posiblemente no sucedió. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, pero con la realidad que vivimos, a veces choca, porque lo que está en la palabra de Dios no se parece
ni un poquito a lo que estamos viviendo. Ahora, ¿quién no le ha pasado y quién no ha tenido experiencias negativas en cuanto a la fe? ¿Solo a mí? ¿Usted alguna vez ha creído por algo que no pasó? ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez ha creído porque alguien se va a sanar y no se sana? ¿Usted alguna vez ha creído y ha hecho pactos y le ha pedido al Señor que lo ayude para que no se muera tal persona y se muere? Nos pasó en el tema de la pandemia. ¿Usted ha creído con todo su corazón que Dios puede proveerle para una necesidad? Y usted ve que no viene la provisión de Dios. Claro que nos pasa. Y nuestra fe tiene malas experiencias y esas experiencias afectan nuestra fe para lo que viene. Es decir, si usted cree, ¿no se escucha bien? ¿Pero se escucha muy mal? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí, 1, 2, sí, 1, 2. ¿No suena? Sí. 1, 2, ok. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, todos hemos vivido esas malas experiencias con la fe. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestra fe? Que a veces como que o tenemos fe o realmente no nos alcanza la fe para creer por el milagro, por lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿O qué es lo que pasa con esas malas experiencias que tenemos con la fe? Hay dos formas de creer, escúcheme muy bien. La primera es lo que dice en la Biblia. Y esta forma de creer lo que dice la Biblia es una forma muy general de creer. Escuche esto. Y sirve y funciona. Porque la Biblia le manda a sus ministros a que oren por sanidad, para que sean sanos. Yo puedo creer de una forma general que la sanidad es para mí y puedo orar por sanidad. Puedo creer en todo lo que dice la Biblia y tomarlo para mí porque eso lo hace viva. Pero en la Biblia resulta que hay muchas bendiciones, pero también hay muchas consecuencias. Hay muchas promesas, pero también hay muchas condiciones, digámoslo así, para llegar a esas promesas. Pero creer de esa forma en la Biblia funciona y no funciona. Pero ahí usamos la presunción. Pero también hay otra forma de creer en lo que dice la Escritura y creer lo que Dios te ha dicho a ti. Que Dios te ha dado una palabra para tu vida. Dios te ha dicho algo que es para ti, que se aprueba a través de las Escrituras. Es decir, la Biblia dice que Él, por sus llagas, nosotros fuimos sanados. Amén. Pero resulta que usted también ha recibido una palabra específica de que Dios quiere sanarte, de que Dios te va a regalar la sanidad. Como está en la Escritura, pero también tengo una promesa de que Dios me va a sanar. Eso es la boca de Dios hablando y confirmándolo a través de las Escrituras. Es decir, hay palabras de parte de Dios que son muy específicas, no solo para ti, sino para el tiempo en que estás viviendo. Y cuando viene esa palabra de Dios a tu vida y que es específica, esa manera de creer es creer en la palabra que Dios dijo específica para ti, no creer en lo que yo quiero creer para mí. A ver si me explico un poquito. Un ejemplo que vivimos: murió un amigo muy cercano por COVID. Todos estábamos orando para que él no muriera. Amén. Y orábamos por sanidad. Un amigo allá en Corinto, en Miranda, Corinto. Y todos, es más, yo también estuve en la clínica y todos oraron por mí también cuando yo estuve muy malo en la clínica por COVID. Pero
resulta que por la misericordia de Dios yo salgo de la clínica y estoy en recuperación por el COVID, pero inmediatamente yo salgo de la clínica, ese amigo que es muy querido por la familia entró a la clínica y empezamos a orar para que Dios también le diera sanidad y para que Dios lo sacara de allí. Yo uso la presunción y empiezo a creer lo que dice la Biblia, anhelando que eso le pase a mi amigo. Señor, la Biblia dice que por tus llagas seremos sanados. Señor, la Biblia dice que tú y a los santos tú estás con ellos. Señor, la Biblia dice que por tu sangre, por tu poder, por tu gloria, todo lo que diga la Biblia. Pero es mi deseo, usando la escritura, para que alguien se sane. ¿Está conmigo? Pero por encima de mi deseo, de lo que yo quiero creer, de lo que yo quiero tener certeza, sí o no, está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era llevárselo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, cuando interponemos nuestra presunción, que es el deseo, que es lo que creemos, que es lo que queremos, y usamos la Biblia para eso, que no está mal, y oramos por sanidad, por milagros, porque algo pase, pero si Dios en su infinita sabiduría o en su voluntad absoluta ya decidió que se lo tenía que llevar, por más que yo ore, por más que yo declare la palabra, por más que yo diga lo que dice la escritura, por más que yo haga lo que haga, se va a morir. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Ahora, yo le decía a muchos líderes en un entrenamiento, me decían, pastor, pero es que yo a veces oro por alguien y no pasa nada. Entonces, y a mí también me pasa. Pero la escritura es muy clara. La escritura dice que Él nos manda a orar por los enfermos. Que se sanen o no, no depende de mí, porque yo no soy Dios. Depende de Dios. ¿Aló? Pero mi trabajo como ministro es orar para que haya sanidad. Mi trabajo como ministro es hablar la verdad para que Dios traiga salvación. Mi trabajo como ministro es predicar la verdad para que Dios haga algo por medio de esa prédica. Pero no es mi trabajo convencer a la gente o sanar a la gente, porque yo no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que Dios va a sanar, pero no está en mí el resultado, sino en Dios que dio la palabra. ¿Está conmigo? Ahora, voy a darle un ejemplo bíblico. David, cuando se murió su hijo, el hijo que tuvo con aquella mujer en adulterio, dice segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. El segundo libro de Samuel dice lo siguiente. Ahí lo va a tener en la Biblia, pero se lo voy a narrar. Que llega el profeta y le dice, vamos a leerlo mejor. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. No, ese no es. El 14. Segundo de Samuel 12, 13 al 14. Entonces dijo David a Natán el profeta, ¿por qué contra Jehová? Porque contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire lo que le pasa a David. David se le da una palabra: tú no vas a morir, pero el hijo que tuviste con aquella mujer sí va a morir. Está la palabra de parte de Dios, el hijo va a morir. ¿Qué hace David? Y nos enseña David. David usa su presunción. David dice, la Biblia dice, y he aprendido a orar, he aprendido a adorar, he aprendido a diezmar, he aprendido a ayunar, he aprendido a romper mis vestiduras. Yo sé cosas que puedo hacer para tratar de cambiar esa palabra.
Y David se arrodilla y empieza a orar y empieza a rasgarse sus vestiduras y empieza a echarse ceniza, que era una cultura que ellos tenían, y empieza a ayunar y a dejar de comer y a pedirle perdón a Dios y a decirle al Señor que por favor que su hijo no se muera. Y dice que pasa mucho tiempo en esta situación y encerrado pidiéndole al Señor que por favor su hijo no muera, pero su hijo murió. Una mala experiencia, porque podemos decir que David hizo todo lo que teníamos que hacer, oró al Señor, le pidió perdón al Señor, hizo todo lo que tiene que hacer, pero al final lo que David quería no le sucedió. El hijo murió. ¿Acaso no se parece a lo que nos ha pasado a nosotros? Que estamos en una situación difícil y hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero está la mala experiencia, se nos muere el hijo. No pasa el milagro, no pasa la sanidad, no hay el milagro de prosperidad financiero que estamos pidiendo. Pero David nos enseña algo, que a través del proceso y de la fe, aunque a veces le metamos presunción, David hace algo que me impresiona. ¿Sabe qué hace? Se levanta, se limpia, se muda, come y sigue su vida normal. Y ese es el gran defecto de la iglesia, nosotros, de mi persona, me incluyo allí, que cuando tenemos malas experiencias con nuestra fe, cuando tenemos malas experiencias con Dios entre comillas, en vez de nosotros hacerlo de David, que es volvernos a levantar y seguir caminando, seguir yendo a la iglesia, seguir congregándonos, seguir ayunando, seguir orando, seguir creyéndole a Dios hacia adelante, parece que esas malas experiencias, en vez de aportar a nuestra vida madurez, en vez de aportar a nuestra vida fe, lo que hace es lo contrario. Y ya no venimos a la iglesia porque se nos murió, y ya no venimos a la iglesia porque nos separamos, y ya no venimos a la iglesia porque entonces las cosas no se dieron como queríamos. Cuando usted tiene fe, la fe desarrolla en usted madurez y carácter. Carácter para no dejar el camino, carácter para seguir caminando, carácter para seguir empoderado en lo que Dios le ha dicho, por lo que usted está luchando. Y cuando se enfrentan las malas noticias sobre usted, límpiese, sacúdase y siga adelante. David se levantó y siguió hacia adelante. David no le importó, y aunque le dolió, cuando digo no le importó, no quiere decir que no le dolió, sino que David no le importó la circunstancia y se paró y siguió siendo el rey que era. Sí, quizás le dolió. Sí, quizás estuvo con ese sinsabor. ¿Por qué Dios se portó así? ¿Por qué empezar a cuestionar a Dios? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios no me perdonó? ¿Por qué Dios se desquitó con un niño que iban a hacer? Quizás está ese dolor, quizás están esas telarañas en la mente. Y así caminamos nosotros, porque no podemos ir por la vida así como todo el tiempo santificados y todo el tiempo no. Nosotros luchamos con cosas. Nosotros luchamos con dolores que llevamos adentro. Yo conozco personas que vienen a la iglesia cuando su matrimonio está a punto de despedazarse, y uno los ve aquí en la iglesia orando y adorando a Dios. Yo conozco personas que están a punto de quebrar económicamente, y usted los ve fieles en sus ofrendas y sus diezmos. Es gente que no se quiebra, que no se parte, que sigue hacia adelante, con dolor, con angustia, con dudas, con necesidad, con todo lo que tengan que vivir, pero no se quiebran. Y la fe, eso es lo que produce carácter en nosotros. Ahora, pastor, ¿dónde está el secreto? Número uno, el secreto está en conocer la Biblia. Conocer la Biblia. ¿Sabe usted que la escritura no dice que la leas? Dice escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar tiene que ver con investigación. Es muy diferente cuando usted lee a cuando usted investiga. Cuando usted lee, usted encuentra versículos raros, como por ejemplo Pablo le dice: no le permito a la mujer que hable. Ah, mira, Pablo dijo a la mujer que no hablaba. Y empieza a cuestionar por lo que dijo Pablo. Estás leyendo.
leer no sirve. Pero cuando usted va a escudriñar las escrituras con ese deseo de aprender, ¿cómo que Pablo dijo que la mujer no podía hablar? Y usted empieza, ¿y por qué Pablo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y a qué se refería Pablo? ¿Y en qué tiempo lo dijo? Y esas preguntas lo llevan a usted a una investigación, y usted coge un diccionario, coge una cosa, pregunta a la otra, le pregunta al pastor, le pregunta al otro, y empieza a investigar. Y cuando usted se mete en la investigación de las escrituras, las está escudriñando, y ahí es donde usted encuentra revelación, encuentra un porqué, encuentra la esencia del mensaje. Cuando usted investiga las escrituras, usted está desarrollando en usted carácter y madurez, porque está entendiendo las escrituras. Y entiende que las escrituras no solo es amor, es no solo un mensaje de amor y de gracia, también es un mensaje de corrección a nuestra vida. Y usted empieza a ver a Dios con otros ojos, con un Dios que es bueno, que te ama, pero también con un Dios que quiere corregirte, que no te quiere dejar igual. Y tu fe empieza a cambiar cuando investiga las escrituras, porque las escrituras también son, como número 2, cuando aprendemos a escuchar a Dios. Todo lo que Dios te dice, cuando conoce las escrituras, entonces usted lo confirma a través de las escrituras. No puede venir cualquier persona a meterte los dedos a la boca, porque usted conoce las escrituras, las investiga. Pero número 2 es conocer la voz de Dios. Conozca la palabra y conozca la voz de Dios. Mi esposa siempre me ha dicho que le enseñe cosas, y yo le digo, mi amor, yo no sé. A mí me dicen, pastor, enséñame a ministrar. Yo no sé ministrar. Yo no sé decirle a la gente, póngase de pie, abra la boca, sople, sea libre. Yo no sé enseñar, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo le enseño a orar, no sé cómo enseñarte a orar, cómo enseñarte a predicar, no sé, porque yo, aunque sé la hermenéutica y toda esa vaina que a mí no me deslumbra, yo no la uso en mis sermones. Yo no sé enseñarte a predicar, porque no tengo un parámetro de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé cómo hace Dios cuando viene la unción y cómo ministrar. Yo no sé hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Lo único que yo puedo aprender y que yo me concentro cuando algo está pasando es tratar de que no haya ruido en mi espíritu para escuchar Dios que quiere hacer. Escuchar la voz de Dios cuando Dios quiere libertar, cuando Dios quiere sanar, cuando Dios quiere que algo pase en tu vida en un momento espiritual. ¿Qué Dios quiere hacer? No yo que pretendo que la gente le pase. Entonces no sé cómo decirte hacerlo. Lo único que sé es que hay que desarrollar el oído para saber Dios qué quiere hacer. Y si uno tiene el oído desarrollado, Dios dice, es momento de sanidad, y Dios sana. Y Dios te dice, dile a aquella persona tal cosa, dile a la gente que levante sus manos, dile a la gente que abra su boca, a la cuenta de 3 sopla y el Espíritu Santo hace cosas. Pero no es algo programado, es cuando uno aprendió a escuchar la voz de Dios. Y no la escucha cuando usted quiere, sino cuando Él quiere, que es diferente también. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted sabe para dónde va. Ahora usted me puede decir, pastor, la verdad es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Y no está mal, porque estamos aprendiendo. Y no sé qué hacer. En ese caso, cuando no sabemos qué hacer, sirve la presunción. Porque lo que usted tiene que hacer, aunque no sabe diferenciar la voz de Dios, es conocer las escrituras y usarlas de una forma general para su vida. Créale a Dios. Aunque hayan dudas, créale a Dios. Aunque usted no sepa qué hacer en momentos difíciles, vaya a la palabra y créale a Dios. Hay gente que está esperando consejos, y yo a veces escucho gente, y yo lo que les digo a la gente es, usted sabe qué hacer. ¿A
qué viene? Si usted tiene el Espíritu Santo adentro y tiene Biblia, usted sabe qué hacer. Amén. ¿Sabe qué hace uno cuando no sabe qué hacer? Cuando no escucha la voz de Dios, cuando no tiene claridad en las cosas. Hacer lo que hizo David. Y hacer lo que hizo David no te asegura que vaya a suceder lo que tú quieres que pase. Pero así como a David no le pasó, también hay un hombre llamado Ezequías, que fue un rey, que sí le pasó. Que vino palabra de Dios y se le dijo: oiga, usted va a morir. Y Ezequías volteó su mano y la puso en la pared y empezó a pedirle a Dios que se acordara que él era bueno, que se acordara de todo lo que él había hecho. Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te he servido, tú sabes que yo he estado contigo, tú sabes que mi vida ha sido agradable a ti. Y empezó a usar la presunción, a querer cambiar la voluntad de Dios, como lo hizo tal vez, como lo hizo David. Pero en este caso sí se le dio, porque Dios de alguna otra manera, aunque había dicho que se había a morir, su oración cambió y le dijo que más bien iba a vivir otros 15 años más. Entonces el tema, aunque sería bueno aprender a escuchar la voz de Dios, si usted no tiene clara la voz de Dios, usted tiene la palabra. Usted ha aprendido a orar. Amén. Usted tiene claro qué hacer cuando las cosas son confusas. Usted sabe dónde encuentra la respuesta. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando uno tiene una palabra de Dios, cuando tú has escuchado a Dios audiblemente por todas las maneras que Dios habla, cuando tú sabes que hay una palabra aquí adentro que arde, cuando tú sabes que no es confuso lo que Dios te ha dicho, que aquí adentro hay algo que Dios te dijo, que usted no lo ha dicho a nadie, pero usted sabe que ahí está lo que Dios te prometió, que ahí hay un llamado que arde, que ahí hay una promesa para tu familia que te la dijo, que es tuya, que no es algo que solo está en la Biblia, sino que es particular, es para tu vida. Cuando usted sabe que hay algo que Dios está gestando acá adentro, ahí es donde hay que usar la fe. No para creer lo que tú necesitas, sino para creer lo que Dios dijo de ti. Y sabe que tener una palabra acá adentro trae muchos problemas, porque la palabra te persigue donde quiera que vayas. Trae muchos problemas porque la palabra te busca y es experta en encontrarte donde quiera que te encuentres o te escondas. La palabra no te deja tranquilo aun cuando estás en los momentos más difíciles de tu vida. Esa palabra de Dios no te deja incluso estar en lugares donde estás, quizás estar tranquilo. Yo recuerdo de testimonios, por ejemplo, me acuerdo de un muchacho que venía acá a la iglesia que decía: pastor, yo aún cuando estaba en mis drogas, por dentro el Espíritu Santo me hablaba. La religión no puede entender esto, pero yo lo creo. Que aún cuando estaba en ese momento con la vaina ahí en la mano y estaba drogándose y estaba en ese tema, que él sentía que Dios le decía que ese no era su lugar, que él no nació para eso, que Dios lo había llamado a evangelizar, que Dios lo había llamado a estar en otra posición. Y él con el cigarrillo ahí de marihuana y por dentro Dios hablándole a través de una palabra: recuérdate que yo te llamé para otra cosa, recuérdate que tú no perteneces a este lugar, recuérdate que yo no te creé para hacer esto. Y esa palabra empieza a arder acá adentro, aún en medio de ese momento difícil. Recuerdo también otra persona cuando tenía problemas de alcohol y estaba en lugares donde no tenía que estar, y en medio del jolgorio de todo, el Espíritu Santo venía y le recordaba lo que había dicho que iba a hacer.
Y gente en ese momento se siente mal, o no se siente mal, sino que es reargüido por Dios. ¿Por qué? Porque hay algo acá que te persigue. Y puede ser un Jonás que te vas para el lado que no es, pero hasta allá te alcanzará la palabra que Dios ha dicho de ti. Puede ser que te vayas al lugar donde no quieres, no debes de estar, pero hasta allá Dios llega a darte la palabra y a recordarte lo que le ha dicho de ti. Si tiene que mandar lo que tenga que mandar, Dios lo va a hacer cuando hay una palabra acá. Ahora, pastor, yo decido caminar en dos direcciones. Uno, por lo que yo quiero creer, que es un quizás. O dos, por la palabra que Dios me ha dado a mí, que es un auténtico y es veraz. Yo recuerdo, y esto me gusta y lo he hablado varias veces en la iglesia, lo que pasó con Pedro. Pedro estaba en la barca, estaban viendo un fantasma según ellos. Cuando Pedro está en la barca viendo supuestamente un fantasma, en la barca se mueve un espíritu de temor y todos empiezan a compungirse de temor. Es un fantasma, nos vamos a morir, es un fantasma, nos vamos a morir. Pero solo Pedro, estando en medio de un poco de gente que tenía temor, levanta sus ojos y escucha que dicen que es Jesús. Y cuando él escucha que es Jesús, él ve y crea una oportunidad. Porque la fe lo que crea son oportunidades. Mientras unos toman la decisión de quedarse en la barca y morirse de miedo allí, él dice: esta es mi oportunidad. Y me llama la atención porque lo que hace Pedro es decir: Señor, si eres tú, dilo, di con la boca que yo vaya y yo iré. Pedro no se arriesgó a bajarse de la barca porque él creía. Pedro no se arriesgó a bajarse de la barca solo porque él tenía fe. Él dijo: Señor, si tú mandas la palabra, yo voy a caminar sobre la palabra. Pero estoy solo esperando que me digas. Estoy solo esperando escuchar con mis oídos que tú digas que venga. Estoy esperando que tú digas: dilo Señor, di que vaya. Yo me imagino a Pedro ahí encima diciendo: Señor, esta es mi oportunidad. No me voy a llenar de miedo, sino que esta es mi oportunidad. Solo di que yo vaya. Y Jesús dice: ven. Cuando Jesús dice ven, yo me imagino salir desde Jesús una alfombra por todo el mar. Desde la distancia donde estaba Jesús hasta la barca, una alfombra, me imagino yo, ¿no? Y Pedro se monta en la alfombra y empieza a caminar. Dice que la gente lo estaba viendo caminar encima de las aguas. Pedro no estaba caminando por encima de las aguas. Pedro está caminando por una palabra. No, yo creo que la iglesia está dormida. El que esté dormido diga amén. ¿Vio? Está dormido. Pedro no caminó por las aguas. Pedro caminó por una palabra. Todo lo que necesitas es una palabra. Escucharla. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos en crisis? Nos desesperamos, llamamos al médico si es una enfermedad, llamamos al banco si es un problema financiero, llamamos al familiar, llamamos a todo el mundo y nadie te da respuesta. Usted dobla sus rodillas y empieza a orar. Y mientras usted ora y pasa ese momento de incertidumbre en la oración, que es su alma,
Si usted logra pasar ese momento en la oración y usted ya empieza en el Espíritu a orar, usted empieza a recibir de parte de Dios y a llenarse de Dios y a recibir palabra de Dios. Cuando usted se para de sus rodillas, después de haber estado en la presencia de Dios, usted vuelve al problema y ¿sabe qué ve? El mismo problema. Porque es que el problema no es el que cambia es uno en la presencia de Dios. Ahora es muy diferente ver el mismo problema después de estar en la presencia de Dios y haber recibido una palabra, a recibirlo con temor y angustia. Cuando uno no va a la presencia de Dios y ve el problema, uno piensa que el problema se va a devorar a uno. Pero cuando usted ha recibido una palabra, usted dice: yo veo el problema, pero la Biblia dice que yo voy más allá del problema. Yo voy a caminar no por lo que están viendo mis ojos, que es fe, sino por lo que no ven mis ojos, que esa es la certeza, dice la Escritura en Hebreos. La fe no es presunción solamente. La fe no se trata de lo que yo puedo ver, sino que creer en lo que no puedo ver. Y cuando usted se para de allí con una palabra en su corazón, usted dice: este es el problema, pero mi Dios es más grande que este problema. Esta es la circunstancia que estoy viviendo, pero yo no voy a caminar por lo que estoy viendo. Voy a caminar por la palabra que Dios tiene para mi vida. Cuando hay una asignación de Dios sobre tu vida, cuando hay algo que Dios quiere hacer contigo, es tu decisión si te quedas viendo las piedras del camino o si caminas por la palabra aún por encima de las aguas. ¿Qué hace la diferencia? La palabra. ¿Qué hace la diferencia? Escuchar a Dios. ¿Qué hace la diferencia? Conocer a Dios. ¿Qué hace la diferencia entre alguien que viene al culto porque le toca o alguien que viene porque tiene una palabra de parte de Dios y quiere alimentar su fe para seguir caminando sobre esa palabra? ¿Vienes y vives tu vida tu cristianismo con propósito o solo por pura presunción? ¿Se ha preguntado usted qué hace aquí? ¿Se ha preguntado usted por qué saca tiempo para venir a la iglesia, para servir? ¿Se ha preguntado qué hace usted aquí? ¿Estás ganando tiempo? ¿Le estás ganando tiempo a tu vida? ¿Le estás invirtiendo tiempo a tu vida aquí en este lugar recibiendo algo de Dios? ¿O estás perdiendo el tiempo con la mente en otro lado? Nosotros somos hijos de propósitos. Y todos en algún momento, así sea diferente la palabra, estamos caminando por ella. Y caminar por ella implica muchas cosas, porque la fe desarrolla madurez y desarrolla carácter. Amén. Ahora yo le hago la pregunta, para resumir. Si usted no tiene esa palabra, que yo creo que sí la tiene, quizás no la tiene claro, pero la tiene. Si usted cree que no la tiene, aquí hay más de 3.573 promesas en la Biblia para los gentiles, para nosotros. 3.573, un aproximado, más o menos. Hay más de 7.000 promesas, pero unas son para el pueblo de Israel y otras son para nosotros los gentiles. Por si no le alcanzan las 3.000 y piola, por si usted cree que no tiene nada especial o directo de Dios para su vida como una palabra, crea en cualquiera de esas 3.573. Crea lo que está lleno este libro para usted. Y en este libro usted va a encontrar muchas promesas. Pero ¿sabe cuál es el problema de las promesas? Que tienen demanda. Y el que llega allá no solo llega por creer, porque creer es obediencia. Amén. Entonces yo creo en la Biblia, o sea, estoy diciendo yo obedezco la Biblia.
Y cuando hay una promesa de Dios para mi vida, también hay una demanda. Y esa demanda tienes que cumplirla. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un inmaduro? Dígame, ¿qué, pastor? Recibir una promesa, recibir una palabra. Porque detrás de la palabra está la demanda, y detrás de la demanda está el enemigo, queriendo robarse la semilla. Yo recuerdo en Ecuador, estábamos en no sé qué actividad era en Ecuador, y había un muchacho que estaba ministrando, estaba cantando, y Dios me habla, como esas cosas raras que a veces pasan, y me dice: úngelo como salmista. No era mi iglesia, no estaba en mi iglesia, estaba en el pastor Mario. Entonces yo me le acerco al pastor Mario y le digo: pastor, Dios me está diciendo que haga eso con este muchacho. Yo no lo estoy ordenando, simplemente lo estoy ungiendo. El que lo ordena es usted como pastor, pero yo tengo que ungirlo. Pero tengo temor porque yo sé que eso lo va a meter en problemas y creo que él no está listo para eso. Pero Dios me está mandando a hacerlo. Entonces paso al frente con el micrófono y le digo al muchacho tan lo que Dios le ha mandado a decir. Y le dije: mucho cuidado, porque esto parece honra, pero más que honra es demanda. Te va a pasar esto, esto y esto. Si logras pasar esto, ganas. Y la palabra se cumple sobre tu vida. Dicho y hecho, pasaron 2 o 3 semanas. El muchacho no pudo con tanto, habiéndosele avisado, y se desvió del camino. Entonces la palabra tiene consecuencia, tiene demanda. ¿Cuál es la demanda? Para todos, a manera general. Es imposible que alguien con una palabra no se congregue, aunque me ha pasado. Es imposible que alguien con una palabra no ore a Dios. Es imposible que alguien con una palabra de parte de Dios no busque las escrituras para escudriñarlas. Es imposible que alguien que tiene una palabra de Dios no trate de vivir en santidad. Es imposible que alguien que tiene una palabra de Dios siga viviendo su vida de cualquier manera. Es imposible que teniendo algo tan grande como la palabra de Dios, la promesa de Dios sobre tu vida, vivas de cualquier forma. Así que si vas a aplicar fe, aplícalo a la palabra que Dios te dio, que ahí está la garantía que se va a cumplir. Amén. Aplícala donde quieras y tenga presunción si quiere. Pero si usted quiere realmente aplicar fe en su vida, aplíquelo a lo que Dios le ha dicho a usted, que yo estoy seguro que algo Dios va a hacer con usted. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos un momento. Y trate de visualizar las promesas de Dios para su vida. Trate de visualizar lo que Dios le ha dicho. Trate de visualizar lo que en esos momentos de oración usted ha recibido, solo usted y Dios. El complemento perfecto es las escrituras, pero las solas escrituras traen muerte, la letra trae muerte, y en la sola oración trae misticismo. Pero cuando unes la oración con las escrituras, ese es el complemento perfecto para encontrar a Dios. Y cuando tú lo has hecho, yo estoy seguro que has escuchado a Dios. Yo estoy seguro que ahí adentro tienes algo de parte de Dios, algo que es tuyo, que es solo para ti.
una promesa, una palabra. Visualízate caminando encima de esa palabra. Visualízate usando la fe para no hundirte en medio de esa caminata. Visualiza tu fe para no ver las tormentas, ni los desiertos, ni los valles de sombra de muertes que a veces se te atraviesan en medio de esa caminata. Visualízate como una mujer de fe que le está creyendo a Dios en medio de las circunstancias. Visualízate con eso de Dios cumpliendo sobre tu vida. Quizás has tenido malas experiencias porque has creído en algo que no ha pasado. Hoy el Espíritu Santo te dice: te doy garantía que si crees en lo que te he dicho, que si caminas en lo que te he dicho, te garantizo que lo cumpliré. No en lo que tú deseas, aunque yo soy experto en cumplir deseos del corazón. No en lo que tú quieres o crees que necesitas, sino en lo que realmente yo he dicho para tu vida. Serás lo que Dios ha dicho más que lo que tú quieras ser. Serás feliz viviendo bajo la palabra y la promesa de Dios, más que viviendo por tus propios deseos. Vamos, camina en el nombre de Jesús. Camina por esa palabra. El Espíritu Santo hoy te recuerda lo que ha dicho a tu corazón, lo que te ha dicho. El Espíritu Santo te recuerda lo que te ha dicho en madrugadas, donde te ha despertado y te ha dicho cosas que solo tú y Él saben. Hoy el Espíritu Santo te está recordando lo que te ha dicho cuando ibas a su presencia, cuando cogías las escrituras, cuando adorabas, cuando no estabas pendiente del reloj. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: vuelve a caminar sobre lo que te he dicho. Vamos, camina. Vamos, camina por esa palabra, camina por esa palabra. Camina por esa palabra que Dios te ha dicho. Créele a Dios, créele a Dios. Dígale: Señor, esta noche he venido a renovar mi fe, a creerte, Señor, a creer que tú lo puedes hacer nuevamente, Dios. Yo hoy me monto sobre esa palabra, Dios. Yo hoy camino sobre esa palabra. Y yo sé que esa palabra tiene una fecha de cumplimiento, como dice Habacuc, Señor. Y aunque más tiempo pase, más se acerca el cumplimiento. Pero Dios no es hijo de hombre, como dice la Escritura, para mentir, ni para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumplirá tarde o que temprano se cumplirá. En el nombre de Jesús,